¿Sabías que una de las revoluciones psicológicas más poderosas de la historia comenzó con una simple metáfora sobre vino? Jesús utilizó esta imagen para desafiar siglos de pensamiento rígido. Hoy, miles de psicólogos y terapeutas modernos aplican principios que ya estaban contenidos en la parábola del vino nuevo en odres viejos, un concepto que transformó la forma de pensar. Cuando acudes a terapia por un problema personal, el primer paso siempre es cambiar tu mentalidad. Este enfoque no nació en universidades, sino en las colinas de Galilea hace 2000 años. Respiraciones profundas, meditación, mindfulness. Prácticas que todos conocemos para renovar la mente. Lo fascinante es que reflejan enseñanzas que ya estaban codificadas en parábolas antiguas. Las frases, cambiar el chip, o pensar fuera de la caja, son versiones modernas de lo que Jesús enseñaba con sus metáforas sobre vino nuevo y mentalidades renovadas. Para entender esta revolución, viajemos a la Palestina del siglo I, donde un maestro itinerante llamado Jesús desafiaba las normas rígidas con analogías sorprendentemente prácticas. El mundo judío de la época estaba marcado por tradiciones inmutables y leyes rigurosas. En medio de ese ambiente, Jesús cuestionó: ¿debe el pensamiento humano permanecer estático? Imaginemos las calles de Capernaum, donde habitaban pescadores y artesanos. Jesús observaba sus oficios cotidianos, extrayendo metáforas potentes sobre la transformación mental. Una tarde, mientras observaba a vinicultores trabajar, Jesús encontró la metáfora perfecta: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Una imagen que todos entendían. En aquella época, el vino se almacenaba en bolsas de cuero de cabra llamadas odres. Con el tiempo, estos odres se endurecían y perdían elasticidad, volviéndose rígidos e inflexibles. Al fermentar, el vino nuevo libera gases que expanden el contenedor. Un odre viejo y rígido no podía expandirse con el vino nuevo. Inevitablemente se rompería, desperdiciando tanto el odre como el vino. Lo que Jesús explicaba era simple pero revolucionario. Las nuevas ideas, vino nuevo, no pueden contenerse en mentes rígidas y anticuadas, odres viejos. Ambos resultarían dañados. Esta metáfora aparece en Marcos 2:22, cuando Jesús respondía a quienes cuestionaban por qué sus discípulos no seguían las tradiciones de ayuno establecidas. Era una defensa de nuevas formas de pensar. Lo realmente sorprendente es que Jesús no propuso abolir las tradiciones, sino transformar la mentalidad. No era el qué, sino el cómo. No las acciones, sino el pensamiento detrás de ellas. Su enseñanza más revolucionaria no era sobre rituales externos, sino sobre la renovación de la mente. Algo que la psicología moderna redescubriría 2 milenios después. Pero, ¿cómo pudo una simple metáfora sobre odres de vino transformarse en un principio fundamental de la psicología moderna? La respuesta está en su aplicación práctica. Para comprender plenamente esta revolución mental, debemos entender el mundo donde Jesús enseñaba. Un ambiente dominado por el pensamiento farisaico, caracterizado por su rigidez interpretativa. Los fariseos habían desarrollado un sistema de más de 600 reglas derivadas de la ley mosaica. Su enfoque era estricto, inflexible y más centrado en la apariencia externa que en la transformación interna. Imagina caminar por Jerusalén, donde cada aspecto de la vida cotidiana estaba regulado: qué comer, cómo vestir, con quién hablar, cuántos pasos dar en sábado. Un sistema mental completamente codificado. En este contexto, Jesús introdujo un concepto revolucionario: lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. No son las acciones, sino los pensamientos. Esta enseñanza aparece en Mateo 15:11 y representaba una inversión total del paradigma. La impureza no venía del exterior, alimentos prohibidos, sino del interior, pensamientos tóxicos. Para la población común, agobiada por innumerables regulaciones, estas palabras resultaban liberadoras. Para los líderes religiosos, representaban una amenaza directa a su sistema de control. El rabino Hillel, contemporáneo cercano a la época de Jesús, había intentado reformas similares resumiendo la ley en: no hagas a otros lo que no quieres para ti. Jesús fue más allá. Mientras Hillel buscaba simplificar el sistema externo,
Jesús proponía transformar completamente el sistema interno de pensamiento. No bastaba con resumir reglas, había que renovar la mente. Un personaje clave en esta historia es Nicodemo, un fariseo educado que acudió a Jesús de noche. Durante su conversación, Jesús le dijo: «Debes nacer de nuevo», una metáfora para renovar completamente el pensamiento. Este nacer de nuevo, que confundió a Nicodemo, Juan 3:4, no era un ritual físico, sino una invitación a abandonar completamente viejos patrones mentales y adoptar una nueva forma de percibir la realidad. Lo fascinante es que Jesús no solo predicaba teorías, las demostraba con acciones. Al curar en sábado, comer con marginados o tocar a leprosos, ejemplificaba la ruptura con patrones rígidos de pensamiento. En Lucas 13, Jesús sanó a una mujer encorvada en sábado. Cuando los líderes religiosos protestaron, él respondió: «¿No desata cada uno su buey en sábado? ¿Por qué no liberar a esta mujer?». Tal razonamiento revelaba el núcleo de su filosofía: las reglas debían servir al bienestar humano, no lo contrario. Este pensamiento flexible y humano chocaba directamente con la mentalidad rígida farisaica. Lo que Jesús proponía no era anarquía moral, sino una revolución en cómo procesamos la información. No rechazaba la ética, sino que la fundamentaba en principios internos en lugar de imposiciones externas. Este conflicto entre flexibilidad e inflexibilidad mental llegó a su clímax cuando los líderes religiosos conspiraron contra él. La amenaza no eran sus acciones, sino su forma de pensar y enseñar a otros a pensar. La máxima expresión del conflicto quedó plasmada cuando Jesús declaró: «La verdad os hará libres», una frase que implicaba que los sistemas rígidos de pensamiento eran formas de esclavitud mental. El conflicto entre odres viejos, mentalidades rígidas, y vino nuevo, pensamiento transformador, no quedó limitado a debates teológicos. Jesús lo aplicó a todas las áreas de la vida cotidiana. Para demostrar esta revolución mental, Jesús utilizaba preguntas desafiantes en lugar de respuestas dogmáticas. Cuando le preguntaban si pagar impuestos a Roma, respondía con otra pregunta. Esta revolución se expandió geográficamente. Sus enseñanzas sobre renovación mental llegaron primero a Galilea, luego a Judea, y finalmente cruzaron fronteras étnicas hacia territorios gentiles. En Samaria, territorio despreciado por los judíos ortodoxos, Jesús conversó con una mujer junto a un pozo. Al hacerlo, rompió simultáneamente barreras de etnia, género y estatus moral. Jesús le dijo a la samaritana: «Adorarán al Padre en espíritu y verdad». Otra revolución mental: el valor no estaba en el lugar físico de adoración, Jerusalén versus Monte Gerizim, sino en la actitud interior. Esta expansión del pensamiento flexible cruzó incluso hacia el mundo romano. Un centurión le pidió ayuda, y Jesús alabó su fe diciendo: «Ni en Israel he hallado tanta fe», validando una mentalidad abierta. Las enseñanzas de Jesús fueron transformándose en prácticas concretas. Su Sermón del Monte representaba un manual completo de transformación mental que desafiaba el pensamiento convencional de la época. «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo». Con esta fórmula, repetida en Mateo 5, Jesús transformaba interpretaciones externas y legalistas en principios internos basados en la intención del corazón. Al declarar: «Bienaventurados los pobres de espíritu», revolucionaba la mentalidad de éxito de su tiempo. Los odres viejos valoraban riqueza y poder, el vino nuevo valoraba humildad y apertura mental. Sus parábolas funcionaban como ejercicios de flexibilidad cognitiva. El hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, todas desafiaban las expectativas y forzaban al oyente a reconsiderar sus prejuicios. Un elemento de tensión surgió cuando esta revolución mental amenazó intereses establecidos. Los comerciantes del templo vieron peligrar su negocio cuando Jesús cuestionó la mercantilización religiosa. Los sacerdotes saduceos, beneficiarios del sistema sacrificial, veían cómo Jesús promocionaba la misericordia, no sacrificio, priorizando la compasión sobre el ritual. Sus privilegios estaban en juego. Los maestros de la ley veían cómo su autoridad se erosionaba cuando Jesús enseñaba que un niño podía entender verdades que se les escapaban a los sabios. Una completa inversión de la jerarquía intelectual.
Un dato fascinante es que Jesús aplicaba principios que hoy llamaríamos neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formarse nuevas conexiones. Arrepentirse, metanoia, significa literalmente cambiar la mente. Otro elemento sorprendente es su técnica narrativa, utilizando historias para reprogramar patrones mentales. La actual terapia narrativa sigue principios similares para ayudar a pacientes a reescribir su historia. El punto culminante de esta revolución mental llegó con una declaración audaz: sed renovados en el espíritu de vuestra mente. Una invitación a la transformación cognitiva que resuena con la neurociencia moderna. Pero no todos interpretaron igual esta revolución mental. Mientras algunos vieron liberación, otros percibieron amenaza. ¿Era Jesús un innovador psicológico o un peligroso revolucionario? La controversia central era clara: ¿debía la mente humana adaptarse a reglas externas inmutables, o debían las reglas adaptarse a principios internos basados en compasión y sentido común? Dentro del círculo cercano de Jesús, surgieron interpretaciones divergentes. Judas esperaba una revolución política, Pedro, una renovación religiosa, Juan, una transformación del corazón. Tres perspectivas distintas. Entre los primeros seguidores, Pablo desarrolló una teoría completa sobre esta renovación mental, escribiendo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Santiago, por su parte, enfatizó la aplicación práctica: la fe sin obras está muerta. Su interpretación enfocaba la revolución mental como inseparable de la acción concreta. Pensamiento y acción unidos. Algunos, como los gnósticos, interpretaron las enseñanzas de Jesús como un rechazo total al mundo material. Para ellos, la renovación mental significaba desconexión completa de lo físico. Una interpretación extrema. La controversia se profundizó cuando la iglesia primitiva debatió si los gentiles debían primero adoptar las costumbres judías. ¿Debían los nuevos creyentes adaptarse a los viejos odres, o podían recibir directamente el vino nuevo? Este debate culminó en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se decidió que los gentiles no necesitaban circuncidarse ni seguir todas las leyes dietéticas judías. Una victoria para la flexibilidad mental. Siglos después, surgieron nuevas controversias cuando la iglesia institucionalizada comenzó a crear su propio sistema rígido de pensamiento. ¿La revolución mental de Jesús había sido reemplazada por nuevos odres viejos? Durante la Edad Media, místicos como Meister Eckhart retomaron estas enseñanzas, enfatizando la transformación interna sobre el ritual externo. Fueron frecuentemente perseguidos por desafiar estructuras rígidas. Un dato poco conocido es que el propio Jesús nunca escribió sus enseñanzas. ¿Fue casualidad o estrategia deliberada para evitar que su vino nuevo se solidificara en un nuevo sistema rígido de pensamiento? La evidencia arqueológica muestra que las primeras comunidades cristianas eran notablemente diversas en interpretación y práctica. Esta flexibilidad inicial reflejaba la naturaleza revolucionaria de sus enseñanzas mentales. Opositores como el filósofo Celso criticaban precisamente esta flexibilidad, acusando al cristianismo de inconsistencia. No comprendía que la coherencia del mensaje estaba en sus principios, no en sus aplicaciones. Defensores como Justino Mártir argumentaban que Jesús había presentado un sistema mental universal, compatible incluso con la mejor filosofía griega. El logos, razón, que Platón buscaba, Jesús lo había encarnado. La tensión máxima surge cuando consideramos: si Jesús regresara hoy, ¿reconocería sus enseñanzas en nuestras prácticas? ¿O encontraría nuevos odres viejos, necesitados de su revolucionario vino nuevo? Un dilema persistente. Cada generación tiende a solidificar en dogmas rígidos lo que comenzó como liberación mental. La paradoja es que incluso la enseñanza sobre flexibilidad mental puede volverse inflexible. La revolución mental iniciada por Jesús trascendió su contexto original y permeó culturas enteras. El concepto de transformación interior como prerequisito para el cambio social se volvió fundamental. En lugar de imponer nuevas reglas externas, Jesús había sembrado una idea revolucionaria: los sistemas sociales solo cambian cuando las mentes individuales se transforman primero. Una semilla con impacto milenario.
El legado inmediato fue la formación de comunidades donde individuos de diferentes etnias, clases sociales y géneros convivían bajo principios comunes. Una revolución social nacida de una revolución mental. Estas primeras comunidades practicaban un radical compartir de bienes, asistencia a viudas y huérfanos, y trato igualitario. Reflejaban externamente la transformación interna que habían experimentado. El historiador Eusebio documentó cómo, durante las epidemias, mientras la población huía, los cristianos se quedaban cuidando a los enfermos. La renovación mental había producido una revolución en la empatía. Un impacto cultural inmediato fue la elevación de los marginados. Mujeres, esclavos, niños y extranjeros, previamente considerados inferiores, ganaron dignidad a través de esta revolución del pensamiento. La influencia se extendió al Islam, donde Jesús es venerado como profeta, Isa. Su énfasis en la transformación interior resuena en la tradición sufí, que prioriza la purificación del corazón sobre el ritual externo. En India, reformadores como Ram Mohan Roy encontraron en las enseñanzas éticas de Jesús un espejo de sus propias tradiciones. El concepto de renovación mental resonaba con ideas de la filosofía vedántica. Gandhi, aunque hinduista, citaba frecuentemente el Sermón del Monte y aplicó el principio de transformación interna a su activismo político. Si el cambio que quieres ver en el mundo refleja esta filosofía. En China, el pensamiento de Jesús sobre renovación mental se sincretizó con conceptos confucianos y taoístas, creando un diálogo interesante entre la transformación interior occidental y la armonía interior oriental. Un cambio fundamental ocurrió cuando la revolución mental predicada por Jesús impactó el pensamiento científico. La idea de que la realidad puede ser percibida de formas radicalmente diferentes influyó en paradigmas científicos. Durante la Ilustración, pensadores como Kant secularizaron aspectos de esta revolución mental, proponiendo que nuestra mente estructura activamente la realidad en lugar de simplemente percibirla pasivamente. Darwin, cuyo trabajo revolucionó la biología, escribió sobre la evolución de las capacidades mentales. La plasticidad cognitiva que Jesús enseñaba encontraba ahora explicación en mecanismos biológicos adaptativos. William James, padre de la psicología moderna, estudió experiencias religiosas como transformaciones de la conciencia, reconectando implícitamente con la tradición iniciada por Jesús sobre la renovación del pensamiento. En el siglo XX, la revolución mental predicada por Jesús encontró eco en movimientos como la psicología humanista, que enfatiza el potencial humano para transformarse y crecer más allá de condicionamientos previos. Hoy, conceptos como cambio de mentalidad, mindset, reprogramación mental o neuroplasticidad son términos científicos que describen procesos que Jesús explicaba con su metáfora de vino nuevo en odres nuevos. La neurociencia moderna confirma lo que Jesús enseñaba. Nuestro cerebro puede reconfigurarse. La neuroplasticidad demuestra que podemos formar nuevas conexiones neuronales hasta el final de nuestra vida. Richard Davidson, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, ha demostrado que prácticas meditativas cambian físicamente el cerebro, específicamente áreas relacionadas con la empatía y la compasión. La psicología cognitivo-conductual, terapia líder para depresión y ansiedad, se basa en el principio de que cambiar pensamientos transforma emociones y comportamientos. Un eco moderno del mensaje de Jesús. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, revolucionó la educación con su teoría del mindset. Su distinción entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento refleja perfectamente el contraste entre odres viejos y nuevos. En su bestseller Mindset, Dweck demuestra que quienes creen que sus capacidades son fijas, odres viejos, tienen menos éxito que quienes creen en la posibilidad de crecimiento, odres nuevos para vino nuevo. Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, propone que el optimismo aprendido puede superar el pesimismo condicionado. Su trabajo confirma científicamente el poder transformador de renovar la mente. Jon Kabat-Zinn ha llevado la atención plena, mindfulness, a hospitales y corporaciones mundiales. Esta práctica de presente consciente refleja el énfasis de Jesús en la percepción transformada de la realidad. El paralelismo es sorprendente. Jesús decía, arrepiéntete, metanoia, cambia tu mente. La psicología moderna dice, reestructuración cognitiva. Ambos apuntan a transformar patrones mentales limitantes. Cuando Jesús enseñaba, perdona y serás perdonado,
Anticipaba investigaciones actuales que muestran cómo el perdón reduce estrés, mejora la salud cardiovascular y aumenta el bienestar psicológico general. Su enseñanza sobre amar al prójimo encuentra validación en estudios neurológicos que muestran cómo actos de generosidad activan centros de placer en el cerebro, generando lo que los científicos llaman resplandor del dador. Analizando más profundamente, la terapia de aceptación y compromiso moderna enseña a observar pensamientos sin identificarse con ellos. Jesús lo expresaba como estar en el mundo sin ser del mundo. La inteligencia emocional, popularizada por Daniel Goleman, promueve el autoconocimiento y gestión emocional. Jesús lo enseñaba cuando decía que lo importante no es lo externo sino lo que sale del corazón. Los estudios de trauma y resiliencia confirman que reinterpretar eventos dolorosos puede transformar víctimas en sobrevivientes. Jesús lo enseñaba al transformar el sufrimiento en oportunidad para crecimiento. La tendencia actual hacia la simplicidad voluntaria y el minimalismo refleja la enseñanza de Jesús. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Una revolución mental contra el materialismo contemporáneo. El creciente movimiento de desconexión digital para mejorar la salud mental refleja su invitación a la soledad contemplativa. Jesús regularmente se retiraba a lugares solitarios para renovar su mente. Los avances en epigenética revelan que nuestras experiencias y percepciones pueden alterar la expresión genética. La revolución mental no solo transforma pensamientos, sino potencialmente nuestra biología. ¿Cómo podemos aplicar hoy esta revolución mental? El primer paso es reconocer nuestros propios odres viejos, patrones de pensamiento rígidos, prejuicios inconscientes y hábitos mentales limitantes. La psicóloga Brené Brown ha demostrado que la vulnerabilidad, vista tradicionalmente como debilidad, es en realidad fortaleza. Un perfecto ejemplo de cómo invertir un paradigma mental, como enseñaba Jesús. La práctica de la gratitud, respaldada por numerosos estudios científicos como transformadora del bienestar, refleja directamente la enseñanza de Jesús sobre dar gracias en todo. Un hábito mental revolucionario. Estudios sobre meditación compasiva muestran cambios cerebrales medibles. La instrucción de Jesús de amar al enemigo no era idealismo ingenuo, sino una práctica transformadora de reprogramación neural. El profesor Robert Emmons ha dedicado su carrera a investigar cómo la gratitud transforma la mente. Sus hallazgos confirman que este simple cambio de enfoque altera significativamente nuestro bienestar general. La terapia narrativa moderna ayuda a las personas a reescribir historias personales limitantes. Jesús hacía esto constantemente, ayudando a personas a verse no como pecadores, sino como hijos de Dios. Terapeutas como Francine Shapiro, EMDR, han desarrollado técnicas para reprocesar recuerdos traumáticos. La enseñanza de Jesús sobre nacer de nuevo anticipaba esta posibilidad de reinterpretar el pasado. La investigación en plasticidad cerebral confirma que la repetición consciente de nuevos patrones de pensamiento crea literalmente nuevos caminos neuronales. La práctica hace al maestro tiene base neurológica. Un ejercicio práctico derivado de estas enseñanzas es el ayuno de pensamientos negativos, donde conscientemente se detiene el pesimismo y la crítica. Paralelo moderno del renovaos en vuestro entendimiento. Otro ejercicio es la práctica de presencia, donde nos desconectamos de distracciones digitales para estar plenamente presentes con otros. Refleja cómo Jesús daba atención completa a cada persona. El diálogo socrático, utilizado en terapia cognitiva, donde se cuestionan creencias limitantes, refleja el método de preguntas que Jesús utilizaba. ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el tuyo? La exposición gradual, usada para tratar fobias, tiene paralelo en cómo Jesús gradualmente desafiaba a sus seguidores a expandir su círculo de compasión, desde amigos hasta extraños y eventualmente enemigos. En entornos corporativos, el pensamiento de abundancia versus escasez refleja la enseñanza de Jesús sobre confiar en la providencia divina versus acumular posesiones. Un cambio de mentalidad con impacto económico. El liderazgo servicial, popularizado por Robert Greenleaf, deriva directamente de la inversión de jerarquía enseñada por Jesús. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Una revolución organizacional. La comunicación no violenta
desarrollada por Marshall Rosenberg, aplica principios de empatía y compasión. Su énfasis en separar observación de juicio refleja el «no juzguéis» de las enseñanzas de Jesús. La práctica de decisiones conscientes versus reacciones automáticas refleja perfectamente el mensaje central. Podemos elegir renovar nuestra mente continuamente o permanecer atrapados en patrones antiguos. Recapitulando esta extraordinaria revolución, un maestro del siglo I utilizó una simple metáfora sobre vino y odres para codificar un principio transformador que la neurociencia confirmaría 2 milenios después. Lo verdaderamente revolucionario no fueron sus milagros o incluso sus enseñanzas específicas, sino el metamensaje: la mente humana puede y debe renovarse continuamente, rompiendo moldes rígidos que limitan. Este principio trasciende religiones. Budistas, musulmanes, judíos, agnósticos, todos pueden beneficiarse del principio de renovación mental sin necesariamente adoptar el marco teológico completo. La metáfora del vino nuevo en odres nuevos es universal porque aborda una verdad fundamental sobre la cognición humana. Nuestros marcos mentales determinan nuestra experiencia de la realidad. Para nuestra sociedad moderna, sobrecargada de información y polarización, esta antigua sabiduría ofrece una salida: la capacidad de cuestionar nuestros propios modelos mentales y adaptarlos cuando sea necesario. En un mundo donde algoritmos refuerzan nuestras burbujas de creencias, la invitación a renovar constantemente nuestra forma de pensar se vuelve no solo espiritualmente significativa, sino socialmente esencial. Esta renovación mental no es simple cambio de opinión, sino transformación profunda de percepción. No es ver cosas diferentes, sino ver las mismas cosas de manera diferente. No nuevo contenido, sino nuevo contenedor. La paradoja final es hermosa. Mientras más renovamos nuestra mente, el odre, más podemos apreciar la esencia inmutable, el vino, de verdades eternas. Flexibilidad cognitiva y verdad absoluta no son opuestos. Esta renovación continua no conduce al relativismo, sino a una comprensión más profunda. Como dijo Einstein, no puedes resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usaste para crearlos. Quizás el legado más importante de esta revolución mental es la humildad epistemológica: reconocer que nuestras percepciones actuales, por muy correctas que parezcan, siempre son limitadas y perfectibles. El neurocientífico David Eagleman resume perfectamente esta postura. El problema no es que asumamos cosas incorrectas, sino que estemos seguros de cosas que no pueden conocerse por completo. Esta revolución mental nos invita a vivir en la frontera entre certeza e incertidumbre, entre conocimiento y misterio. A mantener convicciones sin convertirlas en prisiones mentales. El equilibrio perfecto. La invitación final de esta antigua sabiduría es a convertirnos en aprendices permanentes, eternos principiantes, siempre dispuestos a renovar nuestras mentes y expandir nuestra comprensión de la realidad. Como expresó hermosamente T.S. Eliot, volveremos al punto de partida y conoceremos el lugar por primera vez. La perpetua renovación mental nos permite redescubrir lo familiar con ojos nuevos. Si deseas explorar más sobre esta fascinante intersección entre enseñanzas antiguas y neurociencia moderna, suscríbete a nuestro canal. Cada semana exploramos conexiones sorprendentes entre sabiduría y ciencia. Y recuerda, cambiar tu mente no es debilidad sino fortaleza. Como sugería aquella antigua metáfora, el vino nuevo necesita odres nuevos. Tu mente merece la constante renovación que hace posible el crecimiento.